Buenas tardes, bueno, bienvenidos a un episodio más de Érase una voz. La verdad es que estoy encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros y después de este periodo vacacional y de un inicio de curso que está resultando, bueno, intenso, difícil como todos los años en septiembre. Yo creo que en los centros hay un movimiento inusual y eso nos hace pues tener que estar muy pendientes de ciertas cosas y eso ha retrasado un poco el desarrollo de este cuarto podcast, de este cuarto episodio de Érase una voz. La verdad es que tengo que agradeceros de verdad, sinceramente el interés que estáis mostrando, la cantidad de visualizaciones que vamos teniendo y para nosotros pues eso simplemente significa un estímulo y sobre todo incrementar las ganas pues de seguir llevando los temas que yo creo que son de interés, que yo creo que son de mucha importancia, no solamente ya, como os he dicho en más de una ocasión, a los profesionales de los servicios sociales, a las familias, a las personas usuarias de estos recursos, sino yo creo que a la población en general, porque hablar de mayores es prácticamente hablar de un tema al que a todos de una manera u otra pues nos concierne, ¿no? Entonces para nosotros de verdad que es un gusto saber que nos seguís, saber que estáis ahí y sobre todo saber que os interesa aquello que estamos haciendo. Bueno, hoy antes de empezar, no lo había hecho en otro momento, pero sí que es verdad que es de justicia. Quiero presentaros, aunque no lo veáis, a nuestro técnico de imagen, de sonido, de montaje, Carlos Rufete. Buenas tardes, Carlos. Bueno, es la persona que al final os lleva estos episodios a vuestros dispositivos, a vuestra casa o al lugar desde donde lo visualicéis y nos sigáis. Para nosotros es un lujo contar con él y espero que siga con nosotros muchísimo tiempo, Carlos. Bueno, y hoy regresamos pues con un tema, bueno, más que tema, no hablaría de tema, hablaría de un colectivo. Hoy vamos a hablar de un colectivo de personas, de profesionales, de un colectivo humano que tiene, yo creo que una importancia vital en el trabajo que se hace todos los días, pues tanto en los centros de día como en las residencias, como en otros muchos recursos sociales. Me refiero, por supuesto, al personal auxiliar, a los auxiliares de enfermería, a los auxiliares sociosanitarios, a los gerocultores y gerocultoras, es decir, a lo que solemos llamar en términos más técnicos desde el punto de vista de los recursos el personal de atención directa. De verdad que para mí el hecho de plantear hoy este capítulo sobre este colectivo humano, sinceramente os lo digo, me gustaría que representase en cierto modo un pequeño homenaje hacia ellos y hacia ellas, porque de verdad que hacen un trabajo capital, hacen un trabajo sin el cual pues probablemente todo lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo y todo lo que nos queda por hacer, la atención y el cuidado de las personas mayores, pues sería prácticamente imposible. La verdad es que, como os he dicho en más de un momento, en más de una ocasión, a lo largo de nuestro podcast, estamos en un momento de transición importante, estamos en un momento en el que se pone en cuestión los fundamentos del modelo que hemos tenido hasta ahora en los recursos sociales y desde luego se privilegia el cambio absoluto, el cambio de metodología, el cambio incluso de ideología de los cuidados en un momento en el que los ecos de la pandemia y de otras situaciones recientes hacen que tengamos que tomar posiciones en este sentido, incluso desde los propios recursos sociales. Pero no solo desde aquí,
también desde la propia sociedad, también desde los propios colectivos de mayores, también desde las propias administraciones, se ha de tomar conciencia que este cambio es absolutamente necesario. Pero claro, un cambio de estas características es cierto que implica una transformación profunda en muchos de los principios que, como decía, han regido los sistemas de atención y cuidado hasta el momento. Es verdad que hemos vivido un tiempo en el que la organización de los recursos sociales ha estado muy centrada en el servicio, ha estado muy centrada en la forma de organizar los recursos, de organizar los equipos, de organizar los propios servicios para que todo cuadrase de una manera en la que se cumpliesen tiempos, se cumpliesen protocolos, se pudiese estandarizar el trabajo de una manera que fuese operativa. Pero claro, evidentemente esto ha tenido un costo importante y ha sido la deshumanización, yo creo que paulatina, del trabajo que desde dentro de los recursos sociales se ha venido haciendo. Ahora oímos hablar de la atención centrada en la persona como referente, como el modelo fundamental que en teoría todos los centros, todos los recursos, todos los servicios tenemos que asumir, y realmente es un reto, y es un reto importante, puesto que viniendo de donde venimos, como digo, de un modelo muy tradicional, de un modelo arcaico, pues hay un trabajo ímprobo por delante que además ha de empezar por los propios profesionales. Evidentemente que los equipos profesionales de los recursos sociales han de hacer una transformación, han de asumirse nuevos roles, han de asumirse nuevas metodologías de trabajo que nos han de llevar a un contacto, yo creo que mucho más estrecho, mucho más informado, mucho más individualizado de las personas que acuden a diario a los centros como el nuestro. Pero sobre todo nos exige algo que para mí, yo creo que para todos, esto es una cuestión obvia, es mucho más importante. Nos exige una humanización profunda de nuestro trabajo. Somos personas que trabajamos con personas. A veces olvidamos eso. Parece que tenemos una estructura de servicio que ha de funcionar como relojes, pero sin tener en cuenta el sacrificio, sin tener en cuenta la pérdida de capacidades que los profesionales de los centros pues tienen con estas metodologías de trabajo. En ese sentido, y retomando un poco al colectivo al que hacía referencia hace un momento, al colectivo de auxiliares, creo que constituyen y siguen constituyendo el pilar de la transformación que tiene que operar en los recursos. Creo que sin un cambio de actitud, sin un cambio de mentalidad, sin un cambio, además, en los procesos de formación hacia estos profesionales, va a ser muy difícil llevar adelante esa transformación hacia un modelo más centrado en la persona, más centrado en el individuo y en lo individual, y sobre todo en el que la participación de las personas mayores, la participación de las familias vaya constituyendo un hito importante en el trabajo que hacemos cada día. Porque si bien es cierto que en los últimos tiempos hemos vivido realmente un avance importante, como decía, a veces capitalizado o dinamizado por situaciones críticas como la que se vivió durante la pandemia y puso de relieve la incapacidad del sistema y del modelo de atención y cuidado actual de dar respuesta a situaciones como la que vivimos, la falta de coordinación entre recursos, en este caso concreto, entre los recursos sanitarios y sociales, pues lo que hicieron fue poner
en entredicho, como digo, todo un modelo y todo un sistema. Y sobre todo abrir la puerta a una transformación que ya se venía anticipando antes de la pandemia. Ya hay trabajos muy interesantes sobre la necesidad de implementar un modelo común de atención centrado en la persona, luego con las particularidades, obviamente, de cada recurso, pero lo que es cierto es que se aventuraba antes de la pandemia una transformación que sí que es cierto que iba dando tímidos pasos, que sí que es cierto que iba avanzando lentamente, pero que ya permitía vislumbrar un cambio de enfoque y un cambio de mentalidad en cuanto a lo que hacemos desde aquí. Bueno, pero esto llega inevitablemente. Yo creo que hemos de ser capaces entre todos, y esto lo he dicho ya y lo repito y lo repetiré, de hacer una revisión crítica de lo que hacemos a diario, de cómo trabajamos, de cómo enfocamos la organización de los recursos, de cómo se organizan los equipos profesionales y sobre todo, de qué es realmente lo importante en nuestro trabajo, de qué es realmente lo importante en nuestro día a día. Evidentemente las competencias de los equipos profesionales en este inicio del proceso de transformación han cambiado y están cambiando y cada vez tenemos más claro hacia dónde tenemos que ir. Y si esas competencias que como digo, ya se van transformando, tienen unos resortes, tienen unos recursos que son esenciales para promover ese cambio, es verdad que tenemos que tomarlos en serio, tenemos que trabajarlos. Desde los equipos directivos tenemos que intentar trasladarlos a los profesionales, darles la libertad y la confianza de que hay otra para que entiendan que hay otra manera de hacer las cosas y dejarles mucha libertad en ese sentido para que ellos tomen las riendas de su propio trabajo. Y esto es una apuesta valiente que yo creo que todos los centros y todos los directivos de los centros tenemos que tener muy en cuenta. Si yo hablase hoy en día de las principales competencias o pensase en términos generales en las principales competencias que han de acompañar a los equipos profesionales en este trabajo crítico de reflexión y de transformación, evidentemente me situaría básicamente en 6 aspectos generales. Podrían ser muchos más, evidentemente, pero yo creo que son elementos que tenemos que ir introduciendo cada vez más en la ideología y en la filosofía de trabajo de los centros. Es cierto que el trabajo no consiste simplemente en establecer un listado de competencias, en llenarlas de teoría y en pasárselas a los profesionales para que hagan una lectura superficial del texto y al día siguiente, cuando lleguen a su centro, se encuentren con la misma realidad y con la misma manera de hacer las cosas. Esto tiene que ser una realidad, como decía, transformadora, pero transformadora a todos los niveles. Porque si hablamos de empatía como una de las consecuencias, de las competencias fundamentales hoy en día de los equipos profesionales, de los recursos sociales, ese ponerse en el lugar del otro, esa necesaria visión de lo que el otro piensa, de lo que el otro necesita, de lo que el otro requiere en su día a día, es algo absolutamente fundamental. ¿Y por qué? Porque no se ha hecho hasta ahora. Es decir, si de algo hemos pecado, y lo digo en primera persona porque creo que de esto hemos sido copartícipes todos, pero si de algo hemos pecado en los recursos sociales ha sido de falta de empatía. ¿Por qué? Porque ha habido una imposición reiterativa de aquellos mecanismos de funcionamiento que nos parecían, es verdad que se ha hecho siempre con la mejor intención, nos parecían ágiles, nos parecían útiles para que el centro abriese y cerrase a una hora, se cumpliesen los horarios, y se cumpliesen sobre todo las planificaciones hechas desde los equipos, pues evidentemente ha sido una de
de las carencias fundamentales que se han producido desde los centros. Y esto ha de cambiar, esto ha de cambiar. Tenemos que saber, tenemos que conocer, porque es la única manera de ponernos en lugar de los otros. Y para conocer y ponernos en el lugar de los otros, lo que necesitamos muchas veces es un acercamiento que habitualmente no hacemos. Es una manera de acercarnos a la persona, de acercarnos a su biografía, de acercarnos a su contexto sociopersonal, de acercarnos a su manera de hacer las cosas, de acercarnos incluso a su carácter, sabiendo qué le gusta, qué no le gusta. Pero eso no es tan difícil. Lo vamos a ver ahora, voy a intentar aproximaros de una manera muy superficial, pero al mismo tiempo yo creo que muy ilustrativa, cómo lo hacemos desde aquí. Y se hace. Y además, se haga mejor o peor, hay que hacer ese esfuerzo y sobre todo hay que seguir intentando hacer ese esfuerzo para conseguir unas metas que son la base de esa transformación a la que estoy haciendo referencia. Pero evidentemente, si hablaba de empatía, hablaba de ponerme en el lugar del otro, hablaba, por supuesto, de esa necesidad de entender, y como yo digo siempre, para entender hay que escuchar, y la escucha es otra de las competencias fundamentales que los profesionales de los equipos sociosanitarios tienen hoy en día. Es decir, esa escucha activa, ese sentarnos al lado de la persona, ese llevar un seguimiento de sus emociones, de sus sentimientos, como decía hace un momento, de su propia biografía, porque al final escuchar es conocer y no hay mejor manera de atender, no hay mejor manera de cuidar que conocer a aquel o a aquella a quien atendemos o cuidamos. Pero luego hay que ser capaces también de valorar las capacidades de cada uno. Evidentemente las personas que acuden a estos centros, evidentemente las personas que por su situación de dependencia tienen vínculos con los recursos sociales en un sentido u otro, en un contexto u otro, ya sea en ayuda a domicilio, ya sea en residencia, ya sea en cientos de días, ya sea en teleasistencia, han de ser capaces de hacer una valoración lo más objetiva posible de las capacidades de cada uno. Y eso no deriva simplemente del grado de dependencia o del grado de discapacidad que tenga la persona. Muchas veces no hay una coincidencia entre una cosa y otra. Y de verdad que necesitamos empatizar con ellos, escucharlos, para poder también hacer una valoración de sus capacidades en ese sentido, porque de esa valoración va a depender muy mucho el trabajo que se haga aquí dentro. Va a depender muy mucho cómo establecemos los procesos de socialización, los vínculos que establecemos entre profesionales, usuarios, entre sí, los diferentes equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el trabajo interdisciplinar, como vamos a ver ahora, en un centro de estas características es fundamental. No podemos hacer una valoración de las capacidades de una persona usuaria de un centro si no somos capaces de atender a otra serie de factores que hoy en día son absolutamente fundamentales. Y como decía antes, yo creo que no hay competencia más importante, pero también, fijaros, más hermosa que el acercamiento a la historia de vida de la gente. Es decir, cuando nos predisponemos desde una posición mucho más humanista, mucho más global, mucho más holística, cuando nos predisponemos, como digo, a escuchar a la persona y a hacer un recorrido por su historia de vida, lo que nos está proporcionando esa persona, aparte de una narrativa generalmente hermosa, preciosa, que tiene un componente emocional muy grande, pero también nos está proporcionando una serie de herramientas que para nosotros son fundamentales a la hora de establecer con qué criterios vamos a llevar a cabo los procesos de cuidado y atención de esas personas. Y además, como no podía ser de otra manera, nos va a llevar a una planificación mucho más realista, mucho más individualizada, mucho más personalizada de aquellas actividades de carácter terapéutico que ya sea desde el punto de vista físico o ya sea desde el punto de vista cognitivo llevamos a cabo en el centro.
Y luego, por supuesto, el último punto al que me voy a referir, pero probablemente no por ello el más importante, o no por ello no deja de ser, perdón, el más importante, es el de tener en cuenta la opinión de las personas que vienen aquí y el de tener en cuenta la opinión y sobre todo la perspectiva que las propias familias tienen de la situación de sus familiares, pero también de las necesidades que tienen y sobre todo de cómo podemos intervenir en sus procesos de vida. Porque al final no hay que olvidar que uno de los objetivos fundamentales de estos espacios es mejorar la calidad de vida de la gente. Y si no mejorarla porque su situación no la permite, al menos sí prolongarla. Y eso para nosotros es realmente el leitmotiv, es el objetivo con el que trabajamos a diario todos los días en el seno de estas 4 paredes que forman el centro de día Mimo La Flota. Bueno, pues dentro de ese marco competencial al que acabo de referirme, por supuesto, hay que incluir a los equipos profesionales de auxiliares. En nuestro centro, por ejemplo, tenemos muy bien delimitado, a pesar de esa interrelación, de esa coordinación y de ese trabajo interdisciplinar que llevamos a cabo desde hace muchísimo tiempo, desde que iniciamos la andadura de este centro, creo que es importantísimo, como digo, que al margen de esa coordinación depositemos la confianza, sobre todo de los equipos directivos, en los equipos profesionales. Os decía ahora mismo que la estructura del centro está basada fundamentalmente en 2 grandes grupos o en 2 grandes colectivos profesionales en el interior del centro. Por un lado, al margen de los equipos, la estructura del centro tiene una dirección, en este caso yo soy el director del centro, pero tenemos una subdirección que está ocupada por una de las trabajadoras sociales del mismo, por Lola Moreno, que la vais a conocer en breve porque va a estar aquí con nosotros en uno de los próximos episodios del podcast, igual que todos los profesionales que irán pasando por aquí. Pero como os digo, hay una dirección y subdirección por una cuestión meramente estructural y organizativa. Pero luego, como digo, los 2 grandes grupos profesionales son el equipo técnico, lo que llamamos el equipo técnico, que está formado fundamentalmente por Pablo, el psicólogo del centro, al que ya conocéis por uno de nuestros podcasts anteriores, por Mamen, la fisio, por Lola como trabajadora social y por Rocío como la otra trabajadora social que tenemos en el centro, por Naya, nuestra enfermera, y también por la coordinadora de auxiliares, Pilar, que es la persona que hace de enlace habitualmente entre las decisiones o los planteamientos que se generan y se desarrollan dentro del equipo técnico y el equipo de auxiliares. Pilar, en ese sentido, es una pieza fundamental, puesto que, como digo, no solamente es el vínculo de unión entre ambos equipos, sino que también es una de las dinamizadoras fundamentales de la organizativa de este centro, sobre todo lo que hace referencia al equipo de profesionales auxiliares. Bueno, evidentemente el objetivo de todos, pero me voy a ir centrando ya más en el ámbito profesional de las auxiliares a las que me estoy refiriendo, el objetivo al final de todos aquí, como os decía, es mantener como poco la calidad de vida de las personas que vienen, si se puede incrementarla, pero sobre todo capacitar a las personas para que sigan manteniendo una serie de aspectos que le hacen independiente en muchas parcelas de su vida. Pero hay que hacer también a las personas útiles. Y esto en el caso de las personas mayores es muy poco frecuente. Todo lo contrario. Muchas veces tenemos la tendencia
pero es un fenómeno social y yo diría que casi se va convirtiendo en cultural, de inutilizar a los mayores, de restarles importancia, de invisibilizarlos porque parece que ya no son sujetos productivos. Pero no es así, que va, que va. Y aquí tenemos un compromiso muy grande, no ya solamente con ellos, sino también con las familias, por capacitar a estas personas, como digo, hacerlos útiles y sobre todo, algo que para mí es mucho más importante, intentar cada día hacerlos felices. Y ahí el papel de las auxiliares es absolutamente fundamental, porque pasan todo el día con ellos, porque son los que gestionan sus cuerpos, los que movilizan sus extremidades, los que les cogen de la mano, los que les sonríen, los que les riñen muchas veces, los que les interpelan a trabajar, a hacer actividades, a cantar, a reír, a veces a llorar, en fin, son el alma, son la vida de estos centros. Pero, como decía hace un momento, probablemente para todo ello tengamos que deconstruir un modelo que, como digo, está muy arraigado en la cultura, no ya solo social, no ya solo en nuestro entorno social, sino también en las culturas profesionales de todas aquellas personas y profesionales que trabajan en el ámbito de los recursos sociales, y por lo tanto lo que hay que hacer es ir hacia un modelo que precisamente nos permita conseguir esos objetivos a los que me refería hace un momento. Es decir, favorecer la capacitación, restaurar la utilidad de un colectivo que es absolutamente valioso en muchos sentidos y, por supuesto, ¿por qué no voy a decirlo nuevamente? Proporcionarles en muchos casos una felicidad que día a día a veces van perdiendo. Eso implica muchas veces buscar un equilibrio entre el bienestar físico y el bienestar emocional. Buscar una valorización de los aspectos humanos, recuperar aquello que muchos de los mayores que vienen aquí creían perdido, porque realmente aquí se sienten útiles y, sobre todo, yo creo que lo más importante, aquí se sienten plenamente valorados en ese sentido. Bueno, y todo esto muchas veces tiene un hándicap importante, que son las resistencias que muchas veces le ponemos nosotros mismos a esa transformación y a ese cambio. ¿Por qué? Pues probablemente porque venimos de una cultura diferente, de una cultura profesional y que hace las cosas de una manera diferente, porque nos hemos acomodado a ciertos procedimientos y protocolos y a cierta forma de hacer las cosas, pero lo que probablemente prime como ejercicio fundamental a la hora de promover el cambio es vencer, ser capaces de, entre todos, vencer la resistencia de los equipos a ese cambio. Porque al final el trayecto natural que va a seguir el hacer las cosas de esta manera va a ser proporcionarle a la gente cada vez más seguridad, pero también más autonomía y cada vez más dependencia. Y eso es lo que tenemos que asegurar en los centros. Evidentemente que las situaciones son muy heterogéneas. Evidentemente que tenemos centros de día en los que las personas que acuden a ellos pues tienen unos perfiles de deterioro o de enfermedad marcadamente diferentes. Aquí mismo tenemos gente con Alzheimer muy avanzado, pero tenemos gente que están estupendamente o que tienen alguna limitación física, pero que cognitivamente están perfectos. Tenemos que adaptar, tenemos que conocer, tenemos que entender qué nos demandan esas personas y, por supuesto, tenemos que favorecer en gran medida esa independencia y esa autonomía que cada vez se nos reclama en mayor medida desde los propios usuarios
y de su propia familia. ¿Y cómo hay que hacer esto? Pues yo ya lo digo ahora y muchas veces, y probablemente tengamos que dedicarle a esto un episodio y probablemente más contenidos a lo largo del tiempo. Pero yo creo que lo que hay que construir de una manera muy potente, muy bien armada, es una nueva ideología de los cuidados. Yo creo que eso es fundamental y eso ha de pasar por todos los aspectos que llevo nombrando desde que empecé a referirme a los equipos profesionales, en particular a los equipos de auxiliares, porque son estos propios equipos los que tienen que interiorizar y asumir que esa ideología del cuidado ha de dirigirse a otros lugares donde lo que define a la relación con los usuarios es una proximidad y una humanidad cada vez mucho más significada. Pero luego también, evidentemente, que hay que promover que los equipos cada vez más se entiendan, que los equipos cada vez más se coordinen. Da igual que hablemos del psicólogo, que hablemos de un auxiliar o que hablemos del conductor. Al final estamos hablando de piezas clave que, si somos capaces de interrelacionar y de coordinar, nos van a ofrecer una panorámica y una visión del trabajo que hacemos mucho más acertada. Y ahí están las personas en medio de todo este ejercicio de coordinación y esa aproximación a ellas desde esta interdisciplinariedad, yo creo que es hoy en día absolutamente fundamental. Pero eso, como decía hace un momento, no es posible si desde las direcciones no apoyamos estos procesos. Y de verdad que os lo digo desde el convencimiento, desde una filosofía de la organización del trabajo, de que esto es absolutamente necesario. Tenemos que confiar en nuestros equipos, tenemos que confiar en la capacitación de nuestros equipos, tenemos que confiar en la profesionalización de nuestros equipos, pero al mismo tiempo tenemos que favorecer esa confianza dándole espacios en los que ellos mismos sean capaces de promover alternativas, de promover iniciativas que nos hagan cada vez más sensibles a la realidad de las personas que vienen aquí y sobre todo a las necesidades de estas personas. Y para todo ello, nosotros desde Mimo, es verdad que hemos hecho una apuesta muy importante por el trabajo del equipo de profesionales auxiliares. Y además lo digo con orgullo porque es verdad que, independientemente de la magnífica labor y del magnífico trabajo que realizan el resto de profesionales de nuestro centro, es verdad que para cubrir muchos aspectos de estos procesos de transformación a los que me he venido refiriendo, es verdad que la presencia, es verdad que la forma de hacer las cosas de los profesionales auxiliares o se convierte en algo absolutamente necesario. Luego, evidentemente, es cierto que no todos los equipos son iguales. Hay equipos mucho más comprometidos, hay equipos mucho más motivados, y tengo que decir, y lo digo con todo el orgullo del mundo, de que he tenido la inmensa fortuna de poder tener un equipo de profesionales en general, pero en particular un equipo de profesionales auxiliares que son un auténtico lujo y son una auténtica gozada. En ese sentido, yo suelo utilizar el símil futbolístico de que son equipos de Champions, y además lo que tengo claro es que año tras año van a jugar la final. Unas veces la ganarán, otras veces la perderán, pero desde luego tenemos un equipazo de auxiliares. En esa necesidad de humanizar nuestro trabajo, en esa necesidad de aproximarnos cada vez más a la individualidad de la persona, ellos y ellas han hecho un esfuerzo muy importante. Es verdad que, como decía hace un momento,
Ha habido que hacer un trabajo de transformación muchas veces, incluso mental e ideológica, para llevar a cabo los pequeños cambios que hemos ido introduciendo poco a poco a lo largo de estos 5 años en el centro. Es verdad que se ha hecho una formación en los propios puestos de trabajo que muchas veces ha derivado de la insistencia pues, del equipo directivo, de la trabajadora social y de otros ámbitos de intervención profesional que han ido muchas veces por delante en este sentido por la propia posibilidad que la estructura del centro les ha permitido. Pero es verdad que cuando hubo que intervenir realmente en ese cambio de chip, en ese cambio de mentalidad con nuestras auxiliares, la verdad es que nos lo han puesto realmente fácil. Yo creo que porque entienden realmente y dentro de su dominio competencial entienden fundamentalmente que tanto la comunicación, el conocimiento con la gente, la búsqueda de recursos que generen iniciativas nuevas, transformaciones en el día a día, los apoyos que prestan semanalmente a los planes individuales de atención, en las reuniones de equipo que tenemos, etcétera, 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 han sido un aval más que suficiente para favorecer ese cambio de parte de los profesionales. Pero ¿qué hacen las auxiliares en nuestro centro? ¿Por qué le doy tanta importancia a su trabajo? Evidentemente porque están absolutamente presentes en cada minuto de la estancia de estas personas usuarias en nuestro centro. Pero también porque son el vínculo de comunicación con las familias, son el vínculo de comunicación directo con las propias personas usuarias, a veces son las confesoras, a veces son simplemente las escuchantes, a veces son las personas que entran con ellos a los baños, que cuando están tristes les animan, que cuando se atrancan en una actividad les ayudan, que cuando tienen un mal día les respetan, en fin, porque son las personas que realmente están ahí. Y además de ser las personas que están ahí, es que se trata también de reforzar ese vínculo emocional entre la persona y no ya ellas como profesionales, sino también con el propio centro como idea, como estructura, porque es verdad que para la mayor parte de nuestros usuarios el centro se convierte en algo así como un hogar. Nos lo dicen mucho, es mi segunda casa, nos lo dicen mucho, ¿por qué no abrir los fines de semana? Nos lo dicen mucho, estoy aquí mejor que en ningún sitio. Y esa forma de reforzar los vínculos emocionales, esa forma de encontrar acomodo a sus necesidades, a sus felicidades, a sus frustraciones, en fin, a todos aquellos aspectos que necesitan los mayores aquí, se establecen con los auxiliares y sobre todo, algo que a mí me encanta y que les agradezco a diario, a partir de una relación plenamente de confianza. ¿Y por qué es así? Pues porque nosotros tenemos definida una figura que es la auxiliar de referencia. Nosotros en el centro tenemos 12 auxiliares a día de hoy. Son Pilar, que además, como os decía hace un momento, es la coordinadora del equipo de auxiliares y que hace un magnífico trabajo en ese sentido, pero además está Paco, está Keka, está Mara, está Eli, está Elena, está Jesús, está el otro Jesús, de incorporación reciente al centro, conductor y auxiliar simultáneamente, está María, está Rosa, está Silvia y está Mari Carmen. Es decir, ese equipo de profesionales
cada uno de ellos, cada una de ellas, tiene asignada a un número de personas usuarias. Generalmente son 4, 5 personas con las que establecen una relación de intimidad, con las que establecen una relación de proximidad, una relación comunicativa, pero también y sobre todo una relación emocional que hace importantísimo su trabajo diario en el centro. ¿Por qué? Pues porque son las encargadas de trascender el día a día, de trascender las rutinas del día a día con estas personas. Son las encargadas de hablar con ellas, de hablar con ellos, de preguntarles cómo están, cómo van las cosas por casa, si tienen algún problema familiar o si están tristes por algo. En fin, esa capacidad de generar confianza, pero también de promover continuamente una relación biográfica y emocional es fundamental para el trabajo que hacemos luego en los centros y que poco a poco os iremos desvelando a lo largo de este podcast. Porque es verdad que una de las competencias a las que hacía referencia hace un momento la desarrollan y sobre todo de una manera espectacular, y es la empatía. En ese sentido yo creo que tenemos un equipo que es capaz de comprender de manera sobrada los sentimientos de las personas en cada situación de su vida, en cada momento en el que pasan en el centro y en cada situación vivida que les pueda hacer más o menos felices. Porque de verdad, os lo digo muy en serio y creo firmemente en ello, no hay otra manera, no hay otra forma de hacer bien nuestro trabajo si no es desde el conocimiento. Y desde el conocimiento, no del colectivo en general, del conocimiento de cada una de las personas que están aquí. Y procuramos que ésta siga adelante de la mejor manera posible con su proyecto de vida. Que ésta siga adelante obteniendo aquí ese bienestar que probablemente ya tiene en su domicilio, pero que aquí le aporta un plus añadido de socialización, de comunicación y de interacción, como digo, no solamente ya desde el punto de vista social, sino en muchos casos desde el punto de vista emocional. Y el proyecto de vida de una persona mayor no es diferente al proyecto de vida de una persona como yo. Al final es verdad que cambiamos los hitos por los que luchamos, cambiamos la forma de ver las cosas, pero toda persona, creo yo, hasta que muere, es propietaria de un proyecto de vida muy singular y muy personal. Por eso, el trabajo que se hace desde ahí, el trabajo que se hace desde las profesionales de atención directa, el trabajo que hacen nuestros auxiliares es tan sumamente importante. Esa manera de acercarse a las personas, que al menos en nuestro centro es ya una realidad, aunque haya que trabajar aún muchísimo en la forma de hacer las cosas, aunque tengamos que replantearnos aquello que todavía no satisface lo suficientemente a nuestros usuarios. En fin, esto es un proceso que por el hecho de ser humano nunca tiene fin. Pero yo creo que a día de hoy vamos por el buen camino. Y yo de verdad que desde aquí quiero agradecer a todo mi equipo en general, pero quiero agradecer fundamentalmente a todas estas personas que he nombrado hace un momento por la tarea que hacen a diario, por la sensibilidad que tienen con todas las personas. Evidentemente que cada una es diferente, evidentemente que cada profesional tiene su manera y su forma de hacer las cosas, tiene su carácter más o menos expresivo, tiene una capacidad de empatía mayor o menor que otra, pero eso no importa. Lo que importa para mí es la convicción
y es la predisposición que muestren a diario por hacer bien, o diría maravillosamente bien, su trabajo. Y en este sentido no quiero venderos nada. Lo único que os digo es que he tenido la suerte de contar con un equipo maravilloso, he tenido la suerte de que hayan coincidido en un mismo espacio un nutrido grupo de profesionales que creen realmente en el trabajo que hacen. Además, un trabajo que tengo que decirlo, honradamente, no bien pagado en absoluto, como cualquier profesión que se dedique a los servicios sociales, pero que ellas vencen y convencen a diario con su vocación, con su voluntad y sobre todo con su responsabilidad. Por eso me parecía importante hacer esta reflexión sobre lo que implican en el día de hoy los equipos profesionales, pero al mismo tiempo, como también he dicho al principio, hacer un pequeño homenaje a estas personas que a veces, cuando hay dificultades, cuando se señalan a los recursos sociales, a sus malas praxis, aparecen generalmente como las primeras en ser señaladas con el dedo, en ser acusadas de un deficiente trabajo profesional, de abuso, etcétera, etcétera. Evidentemente en todas las profesiones cuecen habas, como se suelen decir, y nos encontraremos muy malas profesionales del ámbito de las auxiliares, por supuesto que sí. Yo me las he encontrado a lo largo de mi trayectoria. Pero es verdad que hoy en día el personal auxiliar, el personal de atención directa cada vez está más capacitado, en general, no hablo ya solo de nuestro centro, pero sobre todo es cada vez más sensible a la necesidad del cambio y es sobre todo más sensible a la necesidad de humanizar día a día y de una manera más consistente nuestro trabajo. Vaya, por lo tanto, mi agradecimiento a todas las auxiliares y a todos los auxiliares que conforman el equipo de Mimo. Vaya mi agradecimiento, por supuesto, también al resto de profesionales, porque evidentemente son la otra pata, no tienen menos importancia al final en la estructura de trabajo de un centro como Mimo, pero sí que es cierto que tienen una presencia diferente en la vida, en los sentimientos y en las necesidades de las personas mayores. Y con esto voy a dejar con una pequeña sorpresa. Es un vídeo que, también a modo de homenaje, los compañeros del equipo técnico grabaron el otro día para visibilizar, no ya el trabajo, que eso cualquiera que pueda venir aquí lo puede ver in situ, sino también para visibilizar la alegría y la felicidad que las profesionales y los profesionales de atención directa de nuestro centro le prestan a las personas usuarias todos los días. Muchísimas gracias, os dejo con este vídeo y espero que hayáis, por lo menos, si no disfrutado, porque me da que ha sido un rollo bastante extenso, pero sí que os permita reflexionar hoy en día sobre la necesidad del cambio y sobre qué roles y perfiles profesionales han de sustentar y han de permitir que toda esta transformación sea posible. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio de Érase una voz. Un fuerte abrazo y nos vemos prontísimo. Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos. Todos aquellos que intentaron joderte a ti. Todos aquellos que no vieron tu talento. Que harán mañana cuando te vean salir. Que suene de nuevo esa voz. Y no
por ser el pilar fundamental. Dando siempre el 100%. 3. Soy increíble. Ok, todo perfecto. Dice, I wanna chiqui chiqui bom bom, el Vega Light, papi pila light, de rumba con la happy people. Ay, ay, yo nací para verlo todo tropical y hoy el sol me regala un nuevo día. Bailaré con las olas que me deje el mar y las gaviotas cantarán la melodía. Vuelan dibujando la palabra libertad, el cielo azul lo colorea con alegría. Tengo un corazón que sabe ver y amar y no vino para otra cosa que para vivir la vida. Y siente el mejor momento del presente y la felicidad son 1.000.000 de instantes. Amante del mundo y buen navegante, el viento en contra no me da en la frente.